¿Os podéis creer que este pan está hecho con tan solo 2 ingredientes y un poco de agua? Sin harinas, sin huevo, una receta cetogénica para aquellas personas que queremos cuidar los carbohidratos y con ello bajar los picos de glucosa que tanto daño nos hacen. ¿Queréis saber cómo se prepara? Pues acompañadme. Vamos a necesitar 160 gramos de linaza ya molida. Yo la he molido en un procesador de alimentos. Es linaza dorada. Es mucho más suave que la linaza marrón. También vamos a poner una cucharadita de polvo para hornear. Movemos bien. En este momento, si queréis, podéis poner un poquito de sal o un poquito de ajo, orégano, algún condimento que os apetezca. Yo en este caso la voy a hacer así, tal cual, para que veáis cómo se hace este pan sin huevo y de forma muy fácil. Como habéis visto, solo he mezclado la levadura en polvo química, pues tipo Royal, tiene que ser de esta o de la marca que tengáis más a mano. Y ahorita vamos a añadirle el agua, 2 ingredientes y un poco de agua, porque realmente no se necesita más nada para realizar este rico pan. Yo le voy a poner 185 mililitros y vamos checando. Veis que va espesando, pero no os preocupéis, va a absorber todo el líquido. Y ahorita me voy a poner unos guantes para manejar la masa y darle forma a nuestros panes. En esta ocasión voy a darle la forma de una baguette, a ver qué tal salen. Bueno, ya está aquí todo mezcladito. Voy a ponerme los guantes y a formar los panes. Recordad tener siempre precalentado el horno a 180 grados para cuando metamos el pan no tenga el impacto de que se caliente poco a poco y eso pues fastidiaría muchísimo la receta. El horno, siempre que metáis una receta, recordad precalentarlo a la temperatura que la receta requiera. En este caso 180 grados. Aquí he puesto un poquito de papel para hornear y un cuenquito también con un poco de agua para humedecernos las manos. Vamos a agarrar una porción. Vamos a intentar que salgan todas las porciones más o menos iguales. Entonces, pues vosotros vais checando así, más o menos. Es a ojo de buen cubero. Los voy a hacer pequeñitos. Así, y voy agarrando cada porción. Podéis hacer uno grande, pero en este caso se me antoja hacerlos así como tipo baguette. Recordad darle un like si os ha gustado la receta, suscribiros si aún no lo habéis hecho y darle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que yo camine por aquí. Y comentar con aquellas personas que creáis que le puede ir bien esta receta. Es una receta ideal para aquellas personas que queremos cuidarnos un poquito, sobre todo bajar los carbohidratos, puesto que esto evitan esos picos de glucemia que tienen los carbohidratos. Yo en mi caso con el hígado graso tuve que aprender a comer de nuevo y por eso me aficioné a hacer estas recetas y compartirlas con ustedes, porque sé que hay mucha gente que tiene este problema. Y ya sabéis que el hígado graso deriva a una diabetes. Entonces, si podemos evitarla, pues mucho mejor, ¿no? Nos va a ayudar muchísimo, sobre todo para aquellas personas que nos encanta el pan y no podemos prescindir de él. ¿Veis qué fácil se moldea? Es una masa un poco pegajosa, pero os humedecéis un poquito las manos y ya. Más o menos han salido estas porciones. Ahora, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ponerles una hendidura para que se asemeje a la típica baguette. En este momento, si queréis, podéis ponerles unas semillitas. Le podéis poner un poquito de sal por encima para realzar el sabor. Pues ya estarían. Ahora, los vamos a llevar al horno tan solo 20 minutos a 180 grados con el horno precalentado, por supuesto. Vamos allá, ahora volvemos. Ya los tenemos horneados y ahora los vamos a pasar a una rejilla. Han estado exactamente 20 minutos y mirad qué pinta tienen. ¿A poco no se antojan?
Esta receta ha sido a sugerencia de una seguidora que me comentó que si se podía sustituir el huevo, en esta ocasión, pues con agua. Y mirad qué consistencia, me ha parecido una receta muy buena. Vamos a dejarlos enfriar un poco más y volvemos. Ya terminaron de enfriar, vamos a pasarlas aquí. ¡Wow! Mirad, ¿a poco no se antojan? A mí muchísimo. Ha llegado el momento más esperado. Vamos a probar este rico pan con tan solo 2 ingredientes y un poquito de agua. Tiene una pinta estupenda, ¿a que sí? Pues vamos a probar a ver qué tal ha salido este rico pan. Quiero partirlo aquí delante de la cámara. A ver. ¡Wow! ¡Fenomenal! ¡Buen provecho! Muy bueno. Está muy rico, pero ya sabéis que le podéis poner algún sazonador para darle más sabor a este pan. Si le ponéis un poquito de Nutella Keto. Yo he probado este pan con Nutella Keto y es una delicia. Inclusive a veces, ¿sabéis qué he hecho? Lo he partido por la mitad y le he puesto una onza de chocolate, 95% de cacao, y como antiguamente tomábamos el pan con chocolate, riquísimo. Pues hasta aquí la receta de hoy. Suscribiros si aún no lo habéis hecho y darle un like si os ha gustado esta receta. Comentar qué tal os ha parecido y compartir con aquellas personas que creáis que le puede venir bien este tipo de receta, esta receta súper rica, saludable, sin carbohidratos, rica en fibra y que sobre todo nos va a hacer que no tengamos esos picos de glucemia tan temidos, sobre todo para las personas con diabetes. Tenemos que cuidarnos un poquito y esta es la mejor forma, cocinar para nosotros, cocinar comida rica, sana y en muy poco tiempo. Muchísimas gracias por verme, un beso y un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!